vamos con Gonzalo, que bueno que él se presente porque nos va a encantar esta entrevista. Bueno, Gonzalo, cuéntanos un poco de ti. Bueno, pues nada, me llamo Gonzalo. En las redes sociales la gente me conoce por el nombre de la cuenta, que es Ansel Keys Legacy. De hecho, hay gente que me llama Ansel directamente muchas veces. Y bueno, pues aquí en Internet me dedico a la divulgación científica, a ayudar un poquito a filtrar la información sobre nutrición que es tan confusa, que la gente se estresa un poco porque unos dicen una cosa, otros dicen otra. Y entonces, bueno, pues intentamos ahí aliviar o explicar un poquito todas estas controversias que en el fondo no lo son, simplemente son malas interpretaciones o tergiversaciones de los datos. Y bueno, pues nada, me dedico a divulgar, a hacerlo entretenido, a que a la gente le intente llamar la atención, le guste la ciencia y se quieran poner a estudiarla y a compartir información, sin más. Poco más hay que decir de mí, soy bastante aburrido. Y bueno, una de las... bueno, explícalo de Ansel Keys porque a lo mejor hay quien no lo sabe. Bueno, me puse el nombre, ahora este verano, no, el verano anterior, no sé, ya perdí, con esto de la pandemia perdí la noción del tiempo un poquito. Me puse el nombre de Ansel Keys, pues digamos un pequeño homenaje al investigador Ansel Benjamin Keys y a su mujer. Lo que pasa es que si no el nombre me quedaba muy largo, entonces bueno, como la gente suele hablar más de Ansel Keys, pues me puse el nombre de Ansel y no no, Ansel y Margaret Keys, ¿no? Que hubiera sido lo correcto en realidad. Pero bueno, digamos que es un investigador que es difamado injustamente, es el que todo el mundo ha oído hablar de sus trampas en los estudios. Realmente su historia fue un gran investigador, fue un pionero, un visionario, fue profesor adjunto en Harvard incluso. Empezó investigando aquí en España, las poblaciones de Vallecas y del barrio de Salamanca. Se dio cuenta a través de sus estudios que la gente en Vallecas prácticamente tenía niveles de colesterol bajos y estaban prácticamente libres de enfermedad cardiovascular, no sabían lo que era un ataque al corazón. Sin embargo, la gente en el barrio de Salamanca, aunque tenía más poder adquisitivo, comían más productos animales, tenían mayores niveles de colesterol y el infarto pues era muy común, o digamos la causa de muerte más común, sobre todo la causa de muerte prematura más común, ¿no? Y bueno, pues nada, simplemente me puse el nombre por hacerle un pequeño homenaje porque siempre están con lo de las trampas de Ansel Keys y todo Sí. esto. Y nada, de trampas nada, uno de los investigadores más importantes de la historia de la nutrición. A partir de ahí se iniciaron muchísimas investigaciones que él, pues por supuesto, ya no pudo continuar. Estuvo dando clase hasta una edad muy avanzada. Murió después de cumplir más de 100 años en un estado de salud muy bueno. Y nada, pues simplemente por el nombre quise hacerle un pequeño homenaje, sin más. Pues sí, porque mucha gente no sabe quién es Ansel Keys o encima ha oído cosas malas de él y es muy injusto. Porque Sí, vamos. bueno, yo lo primero que quería que nos contara es, porque la gente está súper confundida sobre este tema de la nutrición y básicamente porque dicen, es que unos estudios dicen una cosa, otro otra, y luego, por ejemplo, en un estudio vemos que hay asociación de tal alimento con la enfermedad cardiovascular y en otros no. Y ya empiezan la confusión y tal, pero ¿por qué surge esta confusión y por qué realmente la ciencia no se contradice? Pues puede haber muchos motivos por esta confusión. Algunos motivos son, digamos, más avanzados, no están al nivel de las redes sociales, digamos, o de lo que se comparte en redes sociales. Normalmente, la fuente de confusión más común es tan simple como que la gente no se lee directamente lo que pone, simplemente lo escuchan de algún influencer americano o lo que sea, lo comparten y ya está, ¿no? Todos los blogueros o influencers sobre nutrición famosos es lo que hacen. No se han leído un estudio en su vida. A lo mejor se han leído un par de ellos, no saben lo que se han leído y entonces de ahí surgen esas confusiones. No surgen de ninguna otra... Sí es cierto que hay ya a otros niveles, hay otros tipos de confusiones que les ocurren incluso a investigadores
reputados o con experiencia. Nadie está libre de ello, pero digamos que a nivel de las redes sociales lo único que ocurre es eso, ¿no? Cuando la evidencia se pone encima de la mesa, te pones a leerla y empiezas a razonar sobre ella, pues evidentemente se ve que no, que la ciencia no se contradice en ningún momento. Lo que se contradice son las tergiversaciones de la gente. Y yo creo que otra cosa también importante es que, y normalmente en redes sociales, se fijan nada más que en las conclusiones del estudio. Y es muy importante saber que hay que mirarse el estudio entero, porque a veces los verdaderos resultados del estudio no es lo que reflejan los autores en las conclusiones, ¿no? Sí, muchas veces, pero yo te aseguro que ni siquiera llega a eso muchas veces, ni siquiera se leen las conclusiones, simplemente se leen algo que ha dicho alguien por ahí, lo copian y lo ponen, les suena bien, les sirve para vender algo y lo ponen y ya está. Yo te aseguro, Mariana, que ni siquiera llegan a leerse las conclusiones. Lo aseguro. Estoy muy convencida. Lo sabrá que sí, pero vamos, nos referimos a los problemas. La gente que sí que los lee y no sabe lo que lee, a veces tiene pues ese ímpetu, ese afán de superación por seguir estudiando, seguir aprendiendo y no tienen problema en cambiar su postura con el tiempo, en rectificar cosas, pero lo que vemos en las redes sociales no es así. La gente que es más pejilguera, digamos, que ya tiene su negocio montado o su chiringuito, como se quiera llamar, intentando engañar a la gente, pues te aseguro que ni se lo leen, ni se lo leen. Ellos se montan su película, han escuchado algo por ahí, algo de un famoso no sé qué americano y ya está, no les importa más. Y si tiene pues 1 millón de seguidores o más, pues muchísimo mejor, ¿no? Es lo que cuenta en Instagram. Lo que sabe una persona no cuenta, lo que cuenta es el número de seguidores que tiene, hombre, ¿no? Es lógico, ¿no? ¿Cómo va a contar lo que sepa o la ciencia? No, no, cuenta el número de seguidores. Entonces, así estamos. Porque una cosa importante es que en muchas ocasiones se dan recomendaciones en base a mecanismos y te cuentan mucha fisiología, mucha bioquímica, que si esto es así, por qué esto y por lo otro, por qué tal, por qué. Pero luego el conocimiento humano tiene muchas limitaciones y al final lo que más peso tiene es los ensayos clínicos, los estudios en poblaciones, en verdad, lo que acaba pasando en la salud humana, pero y los mecanismos son útiles para entender lo que vemos que pasa en los humanos, pero que puede que sea por eso, puede que sea por otra cosa. Y basarnos solo en mecanismos para hacer una recomendación nutricional es absurdo, pero se ve día tras día tras día, esto es malo por esto, esto, lo otro y tal. Bueno, ¿y qué estudios hay de...? ¿No? Sí, en general, digamos que depende de la pregunta a la que quieras contestar, pues tienes que saber manejar los datos de una manera u otra. Al final, los diseños de los estudios no son simplemente más que carreteras o autopistas por las que van los datos para que esos datos te puedan decir algo, te puedan contestar a una pregunta. Al final, los estudios científicos se reducen a coger unos números que han salido de unos sitios, manipular, ordenar y manipular esos números y ver qué tendencias te muestran esos números, cómo se distribuyen y a partir de ahí tú sacas las conclusiones y puedes validar o no un modelo, una hipótesis. Entonces, normalmente, cuando se hacen recomendaciones a la población, normalmente se intenta que esas recomendaciones estén basadas en evidencia que cumpla lo máximo posible con el criterio final y único que necesitamos, que es la causalidad, ¿no? Entonces, digamos que para encontrar relaciones causales, lo mejor que hemos inventado son los ensayos clínicos aleatorizados, ¿no? Con un buen diseño, con un buen cegamiento. Pero a partir de ahí hay más líneas de evidencia, hay más preguntas que se pueden contestar. Entonces, al final, es simplemente coger pues un poco de todo. Volvemos otra vez al problema que tú estás comentando, que es un problema muy importante, que se ve muchísimo en las redes sociales. Otra vez, Mariana, la gente que cita esas cosas ni siquiera se las ha leído. Confía en mí, te lo aseguro, no saben de lo que hablan, no se lo han leído, no tienen ni idea de para qué sirve la ciencia, no tienen ni idea de para qué sirven los datos. Simplemente encuentran algo que casa con su negocio, con lo que quieren vender y ya está. Así es como funciona el mundo y las redes sociales pues no van a ser menos, ¿no? Eso no tiene nada que ver con la ciencia
ni tiene nada que ver con ayudarnos unos a otros, con progresar. No tiene nada que ver. Tiene que ver con un negocio, Mariana. Eso tenemos que tenerlo claro. Y todo en el mundo funciona así. No son malvados, no son villanos, ni nada por el estilo. Es que el mundo funciona así, ¿no? Entonces, la gente lo primero que tendría que darse cuenta es de dónde saca la información. ¿De dónde estás sacando la información para la salud de ti o de tu familia? ¿De Instagram? ¿De verdad? Entonces... Sí, no, claro, es que luego hablaremos de eso, pero también algo que tú dices mucho en tu vídeo y que es súper importante es por qué no se puede, por qué debemos de abandonar esa tendencia reduccionista en el campo de la nutrición y el fallo de decir que algo es bueno o malo en función de sus nutrientes y no el efecto del alimento en la salud. Efectivamente. Al final, si existen las redes sociales, iba a decir, las ciencias de la salud, es por 3 motivos. 2 principalmente. Alargar la vida lo máximo posible de las personas y hacerlo con la mayor calidad de vida posible. Esos son los 2 únicos objetivos que existen. El tercero es hacerlo a un coste razonable, ¿no? Que se incide mucho en ello en medicina. Pero yo lo amplío un poco a las ciencias de la salud. Las ciencias de la salud, su objetivo es vivir lo máximo posible con la mejor calidad de vida posible, ¿no? Hoy en día ya se tiene una visión más holística de eso, que influye también, o sea, que incluye también pues la salud del medio ambiente, porque claro, si quieres vivir lo máximo posible, lo mejor posible, pero no tienes dónde, ¿no? No puedes vivir en el espacio, no puedes comer dinero, pues tenemos que cuidar mucho también eso. Y luego está todo lo contrario, que es el reduccionismo, como muy bien has dicho. Es decir, la gente no se da cuenta que si nosotros los seres humanos hemos identificado los nutrientes esenciales, los que tenemos que comer, es para eso, única y exclusivamente, para vivir lo máximo posible y lo mejor posible. No para que sea un objetivo final. Los nutrientes no son un objetivo final. Los nutrientes son un medio para poder vivir lo máximo posible y lo mejor posible. Vamos a poner un ejemplo extremo. Vamos a poner, con perdón, que encontramos una caquita de perro por la calle y le echamos un multivitamínico que lleve todos los nutrientes esenciales y suplemento de proteínas, ¿vale? Entonces, si nosotros lo reducimos todo a nutrientes, podríamos decir, oh, qué buena esta caquita, me la como y tengo todo lo que necesito en mi vida, ¿no? No, es ridículo. Mi objetivo no es consumir todos los nutrientes. Este alimento es buenísimo porque tiene este nutriente, este y este y este. ¿Tú no tienes otra manera de conseguir esos nutrientes? Seguramente sí. Entonces vamos a fijarnos en lo que realmente importa y vamos a ver qué alimentos son los que causan una mejor calidad de vida y más años de vida dentro del papel que tiene la alimentación en la vida, que no es la única variable, ¿no? Que incide en esos desenlaces. Sin embargo, es en lo que nos tenemos que fijar. Si yo puedo conseguir los nutrientes de muchas formas, lo lógico es conseguirlos de las maneras que me sirvan para conseguir mi objetivo. Si yo puedo conseguir los nutrientes de un alimento que sé que va a causarme daño en las arterias, en los riñones, etcétera, comparado con la otra alternativa, pues hombre, evidentemente en lo que me tengo que fijar al final es en que cuál es la alternativa que me sirve mejor para cumplir mi objetivo, que es vivir más y vivir mejor. Entonces, el reduccionismo es todo lo contrario. Me voy a fijar simplemente en los nutrientes y lo que pase con los objetivos importantes lo paso por alto. Eso es todo lo contrario de para lo que existen las ciencias de la salud. Sí, y además es que esto se ve en el día a día bastante, y sobre todo cuando tú intentas explicar, por ejemplo, el tema de los huevos, que luego lo hablaremos con más detalle, pero cuando intentas explicar, mira, pues en este estudio se ha visto que está asociado a tal, que está lo que sea, que si el temao, que si el colesterol, que si los huevos y tal, y te saltan, pero es que el huevo tiene una proteína, el huevo es la colina del huevo, el no sé qué. Entonces, eso es un ejemplo de reduccionismo nutricional. Decir que un alimento es bueno pues porque tiene esto y lo otro, obviando el efecto en la salud. Al final, y todos esos efectos tampoco son los desenlaces importantes. Es decir, si a nosotros nos importa la salud de las arterias, ¿por qué es
porque eso me va a llevar a vivir más y mejor. Si Claro. me importa el efecto en los riñones, es exactamente, eso tampoco son los otros. Digamos que los desenlaces importantes que nunca podemos perder de vista para que no nos engañen con todas estas patrañas y suplementos, etcétera, etcétera, es cuál es mi objetivo principal con saber todo esto. Vivir lo máximo posible y lo mejor posible. Y tú que vas a ser médico, pues para tus pacientes es exactamente lo mismo. Tu objetivo es ese. Tu objetivo no es que tu paciente llegue a consumir 1000 miligramos de calcio al día, ¿no? Tu objetivo es que tu paciente viva lo máximo posible y lo mejor posible. El calcio es un medio para ello. Entonces, no podemos perder la cabeza. Tenemos que saber cuáles son los objetivos. Sabiendo cuáles son los objetivos, sé qué preguntas me tengo que hacer y sé cómo tengo que responderlas. Y Gonzalo, explícanos por qué una dieta vegetal integral, o bueno, whole food plant-based diet, como se dice en inglés, es la que tiene más evidencia científica de que mejora la salud humana y previene pues, las enfermedades. Digamos que si lo sabemos es por lo mismo que sabemos todo. Al final es un acto de coherencia, ¿no? De coger la evidencia científica, empezar a hacernos preguntas, empezar a indagar, empezar a preguntar y preguntarnos por qué a todo y poder sacar conclusiones. Hay que decidir, ¿no? Entonces tenemos conclusiones mecanicistas, tenemos conclusiones, por ejemplo, de nutrientes. Es decir, si nosotros consultamos los IRD, las guías de ingesta dietética de referencia, vemos que si nosotros hacemos una dieta a base de vegetales integrales cubriendo las necesidades calóricas de una persona, quedan cuadradísimas, quedan perfectas, sin más, sin menos. Digamos que todos los marcadores que se suelen utilizar para conocer la salubridad de una dieta son marcadores subrogados de una alimentación vegetal basada en plantas. Aún así, eso no es suficiente, evidentemente. Tenemos que ver qué efecto tiene eso en la salud humana. Bien, estudio tras estudio, nosotros lo que podemos comprobar, no importa cómo se llame la dieta, no importa en qué lugar del mundo, no importa cómo se haga, que cuantos más alimentos vegetales tenga una dieta, vegetales integrales tenga una dieta, mejores desenlaces tiene. Y a nivel poblacional, pues vemos exactamente lo mismo. Vemos que las poblaciones que consumen una mayor cantidad, la proporción de alimentos vegetales integrales es mayor comparadas con otras, viven normalmente más y mejor, ¿no? Es muy importante que tengamos todas esas líneas de evidencia porque cada línea de evidencia tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Entonces, analizándolas todas en conjunto, es a día de hoy total y absolutamente indiscutible que, digamos que si tenemos que recomendar a la gente algo por defecto, es que coman la mayor cantidad posible de alimentos, la mayor proporción posible de alimentos vegetales integrales. Claro, y además es que tenemos las poblaciones más longevas del mundo, las Blue Zone, especialmente las adventistas, es que son los que tienen mayor esperanza de vida y bueno, es que su riesgo de diabetes, enfermedad cardiovascular y tal es bastante menor que el de incluso los adventistas que son omnívoros, que ya siguen un estilo de vida sano. Dentro de los estudios a nivel de poblaciones también hay que ser muy cauteloso y hay que fijarse muy, muy bien en los detalles para poder sacar conclusiones que sean coherentes, ¿no? Porque a poco que te despistas, cometes algún error y estás hablando de falacias más que de datos, ¿no? Entonces, es un apoyo más. La esperanza de vida quizás está no solo influenciada por esos factores, sino que hay otros incluso más importantes todavía que la alimentación, pero seguramente el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles sí sea un desenlace más duro en el que apoyarse, ¿no? Para que esa línea de evidencia nos pueda ayudar a sacar conclusiones. Aún así, simplemente es una línea de evidencia. Se necesitan otros muchos tipos de estudios para poder realmente crear un cuerpo de evidencia sólido que digamos, vale, esto sé que no va a cambiar. O sea, para que viese yo que cambiase toda esta evidencia de los alimentos vegetales integrales, tendría que haber una hecatombe en la humanidad. Tendría que encontrar algo, una evidencia súper fuerte. De lo contrario, no es así, ni va a ser así, al menos de aquí a los próximos millones de años. Así que a partir de ahí, pues seguir estudiando, seguir planificando y aprovechar toda esa información, por supuesto. Como bien dices, pues sí,
coincide, de hecho coincide que si nosotros nos fijamos en las poblaciones más longevas, cuantos más alimentos vegetales integrales, más y mejor viven las personas. Incluso hay un podio, claro, que se puede hacer, ¿no? Con Creta, Okinawa y Loma Linda. Eso puede ser por los vegetales o no, no lo sabemos. Ya, pero bueno, qué curioso. Y eso, sí, es una otro aspecto importante es el tema de los macronutrientes, porque sigue habiendo bastante confusión en torno a ahora dieta baja en carbohidratos o baja en grasa o alta en grasa, ¿no? La cetogénica y toda esta. Pero realmente importan tanto los macronutrientes porque al final, como tú bien dices, a más vegetales integrales en la dieta, más salud, independientemente de la proporción entre cada macronutriente. O sea, hasta qué punto tenemos que prestar atención a los macronutrientes o a las calorías o simplemente enfocarnos en los vegetales integrales, porque hay, hay ensayos clínicos en los que se han obtenido muy buenos resultados con dietas plant-based ad libitum. Y la gente baja, revierte la diabetes, el colesterol lo baja muchísimo, adelgazan. Entonces, ¿hasta qué punto todo esto de los macronutrientes, las calorías y al final importa? Bueno, digamos que los macronutrientes son la fuente de energía, por lo tanto, son importantes. Lo que pasa que en el mundo real es como tú dices, ¿no? Si como ad libitum alimentos vegetales integrales, ad libitum quiere decir pues los que quiera, ¿no? Hasta que me sienta saciado y no quiera comer más. Lo que se ve es que normalmente se suele llegar a las proporciones tanto de macronutrientes como de calorías ideales para que las personas pues no acumulen grasa innecesaria, ¿no? También para que suelten, digamos, el lastre de la grasa innecesaria que ya tengan acumulada, es decir, pues esos procesos famosos de pérdida de grasa o adelgazamiento, ¿no? Entonces, también quizás esto es un poco más basado en mi opinión. Fuera de mi opinión, sí es cierto que hay una ingesta de proteínas, ácidos grasos omega 3, omega 6 y carbohidratos que sí hay que cumplir, pero es que eso se cumple, lo que tú has dicho, comiendo variado, sin más, incluso muchas veces por debajo de las calorías ya se cumple esa ingesta de nutrientes esenciales que se llaman, ¿no? Que tenemos que consumir sí o sí porque tienen un rol. Pues las proteínas pues, tienen rol en absolutamente todos los procesos que tienen que ver con los carbohidratos en el sistema nervioso, los ácidos grasos también, pues en general en todos los procesos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tú una vez que te pones sobre el papel, si yo soy una persona que no quiero ser experto en nutrición, simplemente, pues, oye, quiero llevar esa parte de la salud, que es la alimentación de mi familia o mía, pues sabiendo que puedes comer alimentos vegetales integrales, los que quieras, más o menos, sin tener que preocuparte por mucho más, pues yo creo que es quitarse un peso de encima y decir, pues mira, una cosa menos de la que me tengo que preocupar, ¿no? Claro. Al final, y ese es el motivo también, porque muchas veces empezamos a saber mucho de esto, escuchar mucho de esto y nos convertimos en semi-enfermos, ¿no? Estamos todavía enfermos, ahí si voy a tener esta enfermedad y si voy a tener esta carencia, y de eso se aprovechan también los vendehumos, ¿no? De las redes sociales, de ese miedo infundado. Tranquilo, come, que la comida es comida, come variado, come vegetales. Claro, Y cuando te preguntaba esto me refería a toda esta tendencia que hay de que si tengo que tomarme después del entrenamiento los 20 gramos de proteína y luego no sé qué, y ahora no esta comida es así la combinación, los aminoácidos, que eso es lo que me refería, que hay personas que entran en esa dinámica cuando para estar sano y para estar bien no hace falta. Si yo te cuento eso, es más fácil que te venda un suplemento, ¿no? Claro. No necesito. Pero. Y bueno, también quería que hablase un poco sobre el tema de, ya hilando con lo de los macronutrientes, sobre el tema de los carbohidratos, porque la verdad que ahora
está pues un poco la tendencia de dietas bajas en carbohidratos. Parece que todo el mundo que quiera adelgazar tiene que restringir los carbohidratos y toda esta serie de malinterpretaciones, confusión y tal. Diabetes y carbohidratos. Y es la verdad que las personas que mandan o difunden mensajes sobre este aspecto dicen cosas que es que dices, pero es que estudiando un poquito de fisiología y de bioquímica ya te das cuenta que no hay ningún problema, porque ni los carbohidratos causan la diabetes, ni la resistencia a la insulina es un problema de los carbohidratos, más bien de cosas mucho más complejas como la lipotoxicidad, también la disbiosis intestinal, bueno, y no el exceso de peso que conduce a la lipotoxicidad, eso sobre todo, no esa acumulación de grasa ectópica que causa la resistencia a la insulina, y que se esté dando esos mensajes de que hay que a veces restringir los carbohidratos en la diabetes o para la pérdida de peso, que... Sí, nada, eso es terrible, es una desgracia para todos que tengamos que aguantar esas cosas. Pero bueno, son nuevos métodos que te pueden vender y normalmente se aprovechan de personas pues, que lo pasan mal con el peso, ¿no? Que tienen sus complejos, sus sufrimientos y pues intentan aprovechar de esa gente, ¿no? Entonces voy a intentar venderte un método, mira, si quitas carbohidratos o si pones más proteína o si pones, que evidentemente no está respaldado para nada. Pero bueno, pues es algo que tenemos que soportar, no puedo decirte mucho más. Ya, pero que al final los Existen, pues sí, los que venden métodos, los que venden suplementos, los que venden... Y muchas veces ellos mismos perjudican a gente que habla de esas cosas con seriedad, ¿no? Porque todo suplemento tiene su aplicación, si existe es por algo, ¿no? Evidentemente, los suplementos salvan vidas, la comida ultraprocesada salva vidas, las dietas bajas en carbohidratos salvan vidas o salvan años de calidad de vida a mucha gente, pero eso no se corresponde casi nunca con lo que predica la ciencia o con lo que sabemos a nivel de evidencia científica. Que para adelgazar hay que restringir los carbohidratos, pues es una salvajada de proporciones. No, y también para el tema de la diabetes y demás, también es totalmente falso, puesto que la resistencia a la insulina y la diabetes tipo 2 no es un problema de la ingesta de carbohidratos. Y luego que... No sé, perdona, no sé de qué es un problema, tampoco me importa. Simplemente sabemos que cuantos más alimentos vegetales integrales come una persona, mejor se maneja la diabetes. Exactamente. Probabilidades hay de que padezca diabetes y ya está. Es por eso, no debemos perder el foco, Claro. ¿no? En mecanismos, en Claro, vías... claro, sí, lo que hablábamos antes, que... Claro, y macronutrientes que sí. Es que eso no tiene ningún sentido a la luz de la evidencia. Lo que tiene sentido es comer la mayor proporción posible de vegetales integrales, no solo por la diabetes, sino por todo No, lo que sí, tiene que ver con la pero salud. que como hay mucha duda respecto a ese tema, por eso lo... No, es buenísima la pregunta porque está a la orden del día. Es algo que a la gente le hace dudar, le hace sufrir y como dicen, a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Entonces está muy bien la pregunta y lo que planteas porque a mí realmente me gusta contestar claro, ¿no? Es decir, que si alguien está viendo esto que diga, ostras, pues mira, no hay ambigüedad. Sé que esto que me están contando es estúpido, no está respaldado por la evidencia. No te voy a dar 40.000 vueltas, ¿no? ¿Y cómo lo sabemos eso? Pues midiendo lo que le ocurre a las personas que comen así. Y ya está, ¿no? Entonces, me gusta que la gente se quede con mensajes. Sí, con el mensaje, sí, totalmente. Y luego también estaría muy bien que explicase el mito de las proteínas, porque de las proteínas vegetales, de todo esto del valor biológico, que si las proteínas completas, que si hay que tomar más proteína para estar más saciado, para toda esta... Bueno, las proteínas, ya te digo, una vez que se cubren lo que son los requerimientos individuales, hablamos siempre de personas sanas, definidas como personas sin alteraciones bioquímicas en biomarcadores o sin enfermedades clínicas, ¿no?
En ese tipo de personas, con cumplir los requerimientos, a partir de ahí, pues no se observa ningún mayor beneficio absolutamente en nada. No hay ninguna justificación para elevar el consumo de proteínas más allá de 0,8 gramos por kilogramo de peso al día, da igual que sea atleta, que no se sea atleta, que sea más alto, más bajo. La edad sí influye, normalmente no mucho, pero bueno, sí que las recomendaciones son distintas para adolescentes o bebés. Por ejemplo, los bebés, pues la recomendación que se da, recién nacidos, neonatos, es la que lleve la leche materna, ¿no? Esa es la proporción. Entonces, a partir de ahí, pues no se ve beneficio de aumentar el consumo de proteínas. Para entender un poquito lo que es este término relativo de gramos por kilogramo de peso, nos hacemos una idea. Una persona que pesa 100 kilos, con comer 80 gramos de proteína al día, que es realmente inverosímil que no se consiga, y hay que esforzarse para no hacerlo, porque es prácticamente imposible, llegando a las calorías en una dieta normocalórica, ¿no? Ya está, ya tienes tú la proteína que necesitas. De hecho, si nos atenemos a cómo se establecen los requerimientos proteicos, la grandísima mayoría de la población, consumiendo 0,8, consume muchas más proteínas de las que necesita. Algunos incluso el doble, ¿no? Pero bueno, esa es la RDA, es como se establece, y los requerimientos individuales se establecen en 0,8 para cubrir los requerimientos individuales de la población. Luego, la comparación de proteínas animales y vegetales, pues es casi un chiste, ¿no? Porque da igual qué línea de evidencia busques, da igual que si lo analizas bien y no tergiversas los datos, las proteínas vegetales son muy superiores, pero muchísimo volvemos a hablar, si no perdemos de vista los objetivos de las ciencias de la salud, que es vivir lo máximo posible y lo mejor posible, están a años luz de las proteínas animales, es casi un insulto, ¿no? Compararlas. Casi todo es por lo que las acompaña. No todo, pero casi todo es por lo que las acompaña, porque volvemos otra vez a reducir. Los alimentos no son proteínas, los alimentos no son vitaminas, los alimentos son alimentos, ¿no? Que ahí las proteínas van acompañadas de muchísimas cosas. Entonces, casi siempre es lo que acompaña a las proteínas. En cuanto a, por ejemplo, desarrollo de masa muscular, fuerza para deportistas y eso, realmente no es que exista evidencia como tal de una superioridad, porque tampoco hay evidencia de calidad para poder hablar de ello, pero sí es cierto que el potencial, precisamente por lo que acabamos de hablar, de las proteínas vegetales es muy, muy superior al de las proteínas de origen animal para ayudar a las personas al desarrollo y el desempeño físico, ¿no? También. Entonces, bueno, poco mito hay, o sea, mucho mito hay ahí, pero la realidad es Claro, bastante clara. porque ahora se habla mucho como que 0,8 por kilogramo de peso es poco, que hay que aumentarlo, que si 1,2, que si 1, y eso no tiene evidencia científica. No, no la tiene. Muy Eso bien es dicho. algo que promueven por estudios financiados por los suplementos de proteína. Sí, tergiversaciones de datos. También, Sí. O sea, las recomendaciones están muy claras. Tú vale, para ti no es suficiente 0,8 o crees que no es suficiente, bueno, pues tienes que poner una alternativa que demuestre ser mejor que 0,8. De momento no se ha hecho. Y con la cantidad de evidencia que hay producida seguramente no se hará jamás, porque lo dicho, no cambia de repente. Ahora vamos a descubrir, tenemos que tener en cuenta que esos requerimientos se ponen para gente a la que hay que racionar los alimentos para que no se mueran de desnutrición proteica o no pierdan capacidades por desnutrición proteica, ¿no? Nosotros somos muy privilegiados en el primer mundo, pero hay personas en campos de refugiados, países en vías de desarrollo, que quizás tienen que darles de comer a los niños 3 sobres de crema de cacahuete al día, y eso tiene que ir muy medido, ¿no? Y eso tiene que ser suficiente para que el niño se desarrolle, o sea, no solo que no se muera, ¿no? Sino que se desarrolle, pueda tener un desarrollo lo más digno posible. Entonces la gente no se da cuenta de que eso está muy estudiado, mucho, con evidencia del mundo real, no solo con estudios metabólicos, sino que es la evidencia del mundo real. Y lo cierto es que estas recomendaciones son, entre comillas, modernas. 0,8 se estableció en el año 2003. Sin embargo, hasta entonces había sido 0,75 y 0,65 anteriormente. Entonces, imagínate, ¿no? Lo que hubiera conllevado equivocarse en ese aspecto. Por lo tanto,
bueno, volvemos a lo mismo, como bien has explicado. Mucho se basa en intereses, también en desconocimiento y tergiversaciones, por supuesto. Ahora me gustaría que nos metiéramos en el tema de los alimentos de origen animal. En concreto, vamos a ir grupo por grupo y por qué siempre son inferiores a los vegetales integrales, por mucho que nos quieran confundir. Entonces, por ejemplo, sacar el tema de los lácteos, que ahora están saliendo muchos trabajos en los que se ve que el consumo en las conclusiones, no luego, se ve que los lácteos se encuentran asociados a lo mejor a no a mayoría cardiovascular, no a mayor, o incluso una asociación inversa. Pero, ¿cómo esto al final luego tenemos siempre que preguntarnos comparado con qué y todo eso? Y porque parece ya no, los lácteos enteros son un alimento extraordinario, porque hemos sacado un estudio o porque se ha publicado tal y mira lo que pasa. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? A ver, concretamente sobre por qué se producen, ¿no? Todas estas noticias de los lácteos y tal. Bueno, más que noticias, que hay muchos trabajos, muchos estudios que se está viendo esta no asociación entre consumo de lácteos y eventos cardiovasculares o diabetes y tal, y algunos incluso en los que se ve que tiene un papel protector. Pero ¿por qué salen esos resultados o por qué se llega a esas conclusiones? Es lo que me gustaría que nos explicara. Vale, vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Si yo encuentro un estudio epidemiológico bien diseñado y bien llevado a cabo, en el que se encuentra una asociación entre los helados que come una población, el número de helados que come una población y el número de ahogamientos que hay en piscinas, y vemos que se asocian esas dos variables, ¿qué diríamos de esa asociación? Diríamos, pues a priori hay muchas posibilidades que expliquen esa asociación, ¿no? Casi nadie entiende que el helado provoca que la gente, bueno, seguro que hay 4 colgados que sí, ¿no? Pero por norma general, nadie entiende que un helado causa que alguien se ahogue en una piscina, ¿no? Claro. Ahí estamos hablando de asociaciones, no estamos hablando de relaciones causales, no estamos diciendo el helado causa ahogamientos en piscinas. Una persona se come un helado y que se ahoga en una piscina es totalmente independiente, hombre, a no ser que se esté comiendo el helado en la piscina y se atragante, yo qué sé, algo muy, muy raro, ¿no? Pero entendemos que no es así, no hay una asociación causal. Cuando nosotros vemos estudios de asociaciones entre A y B, lácteos y enfermedad cardiovascular, por ejemplo, puede haber asociación positiva, asociación negativa, no encontrar asociación, ¿vale? Si se encuentra una asociación, pues puede ser porque A causa B, porque B causa A, porque hay un factor C que causa A y B y hace que se confunda la relación entre esas dos, ¿no? Que eso es lo que se llama un factor de confusión. Entonces, muchas veces, por ejemplo, con los lácteos, ¿qué ocurre? Pues que se hacen en poblaciones europeas, por ejemplo, y se ve, por ejemplo, con el queso, ¿no? Claro, el queso se asocia a menor riesgo de, a no mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, por ejemplo. Bueno, pero es que a lo mejor cuando tú estás comparando esas categorías de los que comen más queso y los que menos, quizá los que menos queso comen no lo comen porque están más enfermos, por ejemplo. Por lo tanto, ahí tendríamos lo que es una causalidad inversa. No es no comer queso lo que lleva, por ejemplo, cuando hay una sociedad inversa, a mayor mortalidad, sino que es el mayor riesgo de mortalidad lo que lleva a que la gente no coma queso. Esto fue muy famoso, lo que ocurrió con el consumo de alcohol y la cirrosis, un estudio donde se veía pues, una asociación de J invertida, es decir, se veía que a pequeño consumo de alcohol tenían menos riesgo que los que consumían alcohol moderadamente, y a medida que se aumentaba el consumo de alcohol, se veía que aumentaba el riesgo también. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, de esta asociación sacamos que lo ideal es beber un poquito de alcohol todos los días. Sin embargo, ¿qué pasaba? Que, claro, la gente que no bebía alcohol es que ya estaba tan realmente escacharrada que no, claro, no, le habían quitado el alcohol, le habían prohibido el alcohol. Eso es lo que vemos muchas veces con todo este tipo de productos, ¿no? La gente va al médico, no se da cuenta que
cuando estás malo, tienes una analítica mal, tienes mayor riesgo cardiovascular por la edad o lo que sea, tu médico no te dice, oye, come más queso, come más huevos, come más carne. Es todo lo contrario. Tu médico te dice, oye, empieza a quitar eso y a poner más vegetales. Entonces, cuando tú estudias eso en una población, dices, coño, los más enfermos son los que más vegetales comen. Pero eso es una causalidad inversa. Entonces, lo único que quiero decir es que las asociaciones se pueden explicar desde por la casualidad hasta por confusión con otros factores. Si los que más rico, más calefacción tiene, más consumen queso, por supuesto que se va a asociar a mayor esperanza de vida que quizás los que no comen queso y son más pobres, no tienen acceso a incluso sanidad, como se veía en el estudio Pure, ¿no? Por lo tanto, es normal que el consumo de queso se asocie a menor mortalidad, pero no tiene absolutamente nada que ver con el queso. De hecho, puede ser a pesar de que coman queso, ¿no? Entonces, en definitiva, en resumen, hay que tener muy claro que una asociación no tiene por qué querer decir nada. Puede desde explicar una relación causal a ser simplemente casualidad, ¿no? Para eso necesitamos muchas líneas de evidencia. Y eso no te lo dice que tú juntes muchos estudios así y hagas un metaanálisis, que es otra confusión terrible, terrible. Eso te lo dice pensar. Y el problema viene cuando la gente tiene que pensar. No hay ningún método de análisis de la evidencia que te evite pensar. Y ahí tenemos un problema, ¿no? Porque hay gente que lo único que piensa es en su negocio o en otras cosas que no tienen nada que ver pues, con ayudar a la gente o con que la sociedad progrese, que es el único objetivo de la ciencia, digamos. Yo también te lo comentaba, lo de este tema de asociaciones, es porque efectivamente en muchos estudios, pues eso se ve, por ejemplo, con los lácteos, una asociación incluso que tiene un efecto protector y tal, pero es porque tampoco tienen en consideración lo que come la gente en lugar de los lácteos. Entonces, entonces, claro, eso es muy importante porque obviamente, si el que come menos lácteos toma más refresco, claro que van a tener menos riesgo de diabetes los que toman más lácteos. Sin embargo, y eso en la Universidad de Harvard están haciendo unos estudios muy chulos en ese aspecto porque se ve el efecto de sustituir un alimento por otro y eso pasa con los lácteos, que cuando se sustituyen por vegetales integrales, pues tu riesgo de mortalidad disminuye, pero cuando no. Sí, aún así esos análisis tampoco están libres de confusión, ¿eh? Ya te digo que realmente los alimentos vegetales parten, simplemente por lo que acabamos de hablar antes, porque a la gente enferma les recomiendan comer más vegetales, simplemente por eso, los alimentos vegetales parten con una desventaja impresionante en cualquier análisis a nivel poblacional. Vale mucho más centrarse, por ejemplo, en poblaciones jóvenes, poblaciones más jóvenes, es donde mejor se puede distinguir esos efectos, los efectos que tienen los vegetales, ¿no? Y en algunas poblaciones jóvenes y sanas se ve que consumir más de 2 veces pescado a la semana duplica el riesgo de morir por un ataque al corazón, por ejemplo, ¿no? Claro, eso se va perdiendo a medida que se van cumpliendo años, la gente va cambiando de hábitos, se ven obligados por salud a cambiar de hábitos, entonces los vegetales parten con una desventaja brutal. Y en esos modelos de sustitución, esos modelos, aunque se ajusten variables muy bien, no están libres de sesgos o de problemas inherentes a la mala clasificación de los datos, a la correlación de los errores. Siguen estando sujetos a muchos problemas que lo dicho, que al final nos hacen que tengamos que pensar y eso para algunos es terrible, ¿no? Y bueno, también estaría súper bien que habláramos un poco sobre los huevos, porque bueno, tú en tu canal YouTube tienes unos vídeos de los huevos que, vamos, te tendrías que sacar la tesis, ya la tienes hecha en eso. Sí. Porque la confusión que se ha generado en torno al consumo de huevos, porque hay muchísimos estudios hechos al respecto, ensayos clínicos, diseñados por científicos que trabajan o que son financiados por el American Heart. Y cómo esos estudios realmente, si tú los miras, te das cuenta pero cómo luego las conclusiones no se
no están muy acordes con los verdaderos resultados y toda la malinterpretación que se están generando en torno a los huevos. Cuéntanos de los huevos. Pues poco más que añadir. Esa serie de vídeos fueron una serie de vídeos más divulgativa que otra cosa. A la gente le gustaron, se compartieron, llamaron la atención, ¿no? Porque están hechos en un tono de humor, muchos de ellos. Pero sí esconden pues, una desgracia, como bien has comentado, que es la manipulación de la ciencia, utilizar la ciencia como una herramienta de manipulación, ¿no? Que es, pues es una desgracia también. Hay muchas desgracias que hemos comentado aquí, es una desgracia. Al final, pues sí, utilizan trucos como comparar los huevos con hamburguesas de McDonald's, otros trucos y tergiversaciones estadísticas. Al final, el huevo pues es terrible para la salud de un ser humano comparado, volvemos a lo mismo de siempre, ¿no? Con alimentos vegetales integrales. Si lo comparas como, aunque parezca mentira o parezca broma, es cierto que se comparan, por ejemplo, con McMuffins de McDonald's, ahí no salen mal parados. Entonces, claro, la gente no se da cuenta que la ciencia funciona solamente a través de comparaciones. No funciona de otra manera, ¿no? No tiene sentido de otra manera. Entonces, tienes, como muy bien has dicho, tienes que estar siempre atento a la comparación. Y ese es uno de los problemas que hay. Hay otros muchos, ¿eh? No vayas a pensar tú que es el único truco que utilizan. Como también, por ejemplo, utilizan el truco de personas que están a punto de reventarles las arterias con 250 de colesterol, ponerles a comer huevo y decir, oye, como no les aumenta el colesterol, el huevo es bueno, ¿no? Hombre, pues es una tergiversación totalmente terrible, O porque que los ponen en una dieta. lo que necesitan esas personas es disminuir sus niveles de colesterol, no que no les empeore los niveles de colesterol, ¿no? Entonces, como esas personas ya suelen llevar dietas desastrosas, añadir colesterol o añadir huevos a la dieta pues no va a hacer que empeoren más. De hecho, por ejemplo, la relación de colesterol dietario con el colesterol sérico se ve que depende totalmente del nivel basal de ingesta de colesterol. Una persona que ya está comiendo mucho colesterol, pues puede comer más, que no va a haber, al menos en el nivel de colesterol, el nivel de LDL, no va a haber un gran cambio, ¿no? Sin embargo, una persona que lleva una calidad dietaria óptima, digamos que está basada 100% en alimentos vegetales integrales, puede esperar ver cómo su colesterol sube como un cohete al empezar a consumir huevos, ¿no? Y evidentemente, pues hombre, si algo tenemos clarísimo, que no es fácil, ¿no? Que haya un consenso claro, pero si algo tenemos un consenso claro es que, por ejemplo, el nivel de LDL sabemos que debe estar lo más abajo posible en niveles y rangos fisiológicos normales de los seres humanos y que es un buen marcador subrogado de precisamente esos objetivos que queremos, que es vivir lo máximo posible y lo mejor posible. Cuidado que en la alimentación puede ser engañoso, pero volvemos a lo mismo. Cuando se compara con alimentos vegetales integrales, no hay otras vías por las cuales estos puedan aumentar el riesgo de mortalidad o de, por ejemplo, de enfermedad isquémica cardíaca, que es la principal causa de muerte en España. Es por lo que todo el mundo debería, pues hombre, al menos pedir pruebas, ¿no? Ya no digo preocuparse, porque no hay que preocuparse por nada, simplemente hay que actuar, ¿no? Pero sí, cuando, oye, yo tengo que estar sobre todo atento a esto porque es la primera causa de muerte en mi país, en mi comunidad, en mi zona, en mi familia o lo que sea. Después nos venden que, bueno, que es hereditario y tal. Lo que es hereditario es los hábitos. Esos son lo que son hereditarios, ¿no? Normalmente los genes predisponen a poquitos fallos, digamos, ¿no? Hereditarios. Hay algunos que sí, por desgracia aún, algunos mucho más graves que otros, pero normalmente es el estilo de vida el que va a apretar el gatillo, como suelen decir. Ya que has comentado el tema de la enfermedad cardiovascular, estaría muy bien que hablásemos sobre Dean Ornish y su estudio, el Lifestyle Trial, donde se vio que efectivamente con una dieta vegetal integral se revertía la aterosclerosis. Sí. Sí, es un estudio muy importante que se publicó en 2 revistas, en The Lancet y en JAMA, el seguimiento de 5 años. Es un estudio muy importante. No deja de ser un estudio para vender un método, el método Hombre, de claro, Dean Dani. Ornish. Claro, pero bueno, volvemos a lo mismo. Es otra prueba más de coherencia para que, podamos apoyar la información que ya tenemos, ¿no? Sí. Entonces, sí, los resultados fueron realmente aplastantes. Digamos que su utilidad quizá no es la mejor del mundo, pero bueno, sí. Realmente tendría que ser un estudio que todo el mundo conociese simplemente por lo que significa, ¿no? Por Claro. las pistas que da, efectivamente.
Entonces, sí, yo pues sí, considero que al menos todos los médicos, todos los cardiólogos deberían poder ver el poder que tiene los hábitos, que tienen los hábitos o el estilo de vida, incluso en personas pues ya en prevención secundaria o con muy alto riesgo, ¿no?, de enfermedad cardiovascular. Entonces, sí, es un estudio que todo el mundo debería conocer. Pero bueno, la evidencia sobre la regresión de aterosclerosis va muchísimo más allá del estudio de Ornish. Hay mucho más que el estudio de Ornish y Esselstyn, que son los que más se conocen. La evidencia va muchísimo más allá, muchísimo más allá. Al final se ve cómo los vegetales integrales mejoran la función endotelial de muchas maneras. A mí me encanta todo el tema este del óxido nítrico a partir de los nitratos y demás, como realmente los vegetales actúan por muchos mecanismos mejorando la salud arterial. Y sí, sí, hay mucha verosimilitud biológica. De hecho, toda. Si te pones a estudiar los vegetales, pues todo es verosimilitud biológica para apoyar los resultados clínicos, ¿no? Bueno, y también, ya que hablando de dieta, sobre el tema de la dieta mediterránea, porque aquí sobre todo en España parece que no, la dieta mediterránea es la mejor, y bueno, hay muchos estudios que lo apoyan, pero realmente yo creo que la primera pregunta que nos debemos formular ante un estudio de dieta mediterránea es comparado con qué y por qué. ¿Por qué la dieta mediterránea sale ganando? No. Mira, tú imagínate, todos tenemos en la cabeza que fumar es perjudicial comparado con no fumar, ¿no? Creo que todos podemos estar de acuerdo en eso. Sí. Vale, pues tú imagínate que los mejores estudios que tuviésemos diseñados fuesen fumar 5 cigarrillos al día contra fumar 20, 30 o 40 cigarrillos al día. Si esa fuese la evidencia que tenemos o en la que se quieren fijar las autoridades, pensaríamos, ostras, lo ideal es fumar 4 cigarrillos al día. Cuando, si coges la literatura, no es cierto. Lo ideal es fumar cuanto menos mejor. Eso es lo que apoya la literatura. Es decir, si fumas 3, mejor que fumar 4 en promedio. Si fumas 2, mejor que fumar 3 en promedio. Y así sucesivamente hasta 0, ¿no? ¿Qué pasa con la nutrición? Que los estudios más famosos, los más numerosos, los que más financiación obtuvieron, fueron estudios que la gente pensaba que la gente iba a poder cumplir. Es decir, pues oye, una dieta mediterránea o pues sigue teniendo gran cantidad de grasa con aceite, es decir, es palatable, puede tener mayor nivel de adherencia por parte de las personas, pero eso es otra vez interpretar eso, la dieta mediterránea, como que es el patrón óptimo, es científicamente muy irresponsable, porque eso no es lo que dice la literatura. De hecho, hay 3 estudios principales, uno que se hizo con una dieta mediterránea vegetariana, que precisamente fue la que mejor resultados obtuvo, está el Lyon Diet Heart Study y está el Predimed, ¿no?, que son los estudios más famosos. El Lyon Diet Heart Study, por culpa de su diseño, es casi imposible saber si la dieta tuvo algo que ver con los resultados, porque quisieron darle tantas vueltas a lo del cegamiento de los participantes que al final lo que hicieron fue hacer el estudio casi ininterpretable, los resultados, ¿vale? El Predimed, todo el mundo sabe que se tuvo que retirar, corregir y volver a publicar por problemas en la asignación aleatoria. Y el mejor que hubo, que fue allí en Asia, era vegetariana, era una mediterránea vegetariana y es el mejor de todos, ¿no? Al final, esos estudios simplemente ponen otro grano de coherencia más para que podamos interpretar la evidencia en conjunto. Es decir, sería tan terrible asumir que como la dieta mediterránea o la Lyon Diet Heart Study tuvieron mejores resultados que dietas occidentales, que se ponen normalmente de ejemplo de todo lo que no hay que hacer, que son los patrones dietéticos óptimos. Es terrible, ¿no? Eso se puede hacer prácticamente con cualquier patrón dietético que no sea occidental. Sin embargo, si se toma como una actitud con coherencia para ver toda la evidencia, pues volvemos a ver exactamente lo mismo. Y es que es que la dieta mediterránea, de todas las dietas con marketing que hay en el mundo o que se promueven por las autoridades, es la que más vegetales tiene. Por lo tanto, ¿cómo no va a ser la mejor de todas las que se estudian? Pero, sin embargo, tenemos pruebas de que si le añades todavía, le quitas más productos animales y le añades más vegetales, es mejor aún. Lo mismo con la dieta DASH, con todas estas dietas basadas en plantas, se ve que si tú le sumas más vegetales integrales y le quitas carne, por ejemplo, la sustitución más famosa, que es carne por legumbres, carne, pescado y carne blanca por legumbres,
ves que todavía la salud mejora aún más. Tiene muchísimo mayor potencial, ¿no? Entonces, evidentemente, pues no tiene ningún sentido que nos quedemos ahí. La evidencia está para algo, ¿no? Y bueno, ya hablando de la dieta mediterránea, el aceite de oliva, porque también se nos pinta el aceite de oliva como lo más, que si hay que tomar tanta cantidad al día, que si el aceite de oliva para todo, pero realmente es lo que está explicando, que claro, comparado con quien come mantequilla, con quien toma aceite de muy mala calidad y tal, el aceite de oliva, claro que es mucho mejor, pero cuéntanos del aceite de oliva. Bueno, el aceite de oliva, pues no, es que lo has dicho tú muy bien, pues depende con qué lo compares, ¿no? Seguramente en una comparación más directa con nueces, por ejemplo, o con otras fuentes de nueces, bueno, otros frutos secos, semillas, aguacates, en definitiva, o con las olivas mismamente, ¿no? Con las olivas enteras que van con la fibra y tal, pues seguramente tenga todas las papeletas de salir perdiendo. El Predimed no encontró grandes diferencias tampoco, pero volvemos a lo mismo, es que el Predimed, pues terrible, ¿no? O sea, lo que ocurrió en el Predimed, por desgracia, porque mira que fue un proyecto impresionante y ha sacado muchas enseñanzas, pero vamos, el fallo que cometieron es realmente increíble. Y sí, podríamos resumirlo en eso, pues el aceite, otro problema que tiene el aceite de oliva es que es una fuente tan concentrada de calorías que, claro, en general nosotros sí podemos escoger, pero bueno, a ver, ya llega un momento en que tampoco tienes que volverte loco y perder la cabeza. Sabemos que si se compara con cualquier fuente de grasa animal, el aceite de oliva es un semidios, ¿no? ¿Y qué pasa? Que la evidencia y, digamos, la coherencia nutricional dice que mejor un alimento integral que vaya con su fibra, que vaya con... pero eso es, digamos, la gente se confunde. Eso es lo que debería enseñarnos la evidencia para que se pudiera recomendar por defecto a la población. Va a haber una gran diferencia entre, a la hora de la verdad, entre alguien que le echa aguacate y alguien que le echa aguacate y algo de aceite a la ensalada. Pues no, o sea, es muy inverosímil que siquiera podamos estudiar esas diferencias, ¿no? Sin embargo, pues si nos tenemos que basar en la evidencia, pues tenemos que basarnos en la evidencia para hacer las recomendaciones, no hay más. Entonces, quizás el aceite, pues, no esté dentro de lo óptimo, seguramente, ¿no? Y además, claro, porque hay otras fuentes vegetales integrales, ¿eh? No por nada más. claro, si es que hasta los mismos investigadores de Predimed luego han hecho ensayos clínicos comparando el efecto de en el perfil lipídico y tal de gente que toma aceite de oliva con virgen extra con frutos secos. Y se ve claramente como las almendras, las nueces reducen mucho más el colesterol LDL y también ciertas lipoproteínas. O sea, que es que luego han hecho estudios aparte, ensayos clínicos y se ve claramente cómo los vegetales integrales, en este caso los frutos secos, pues son, claro, porque tiene todo, no el zumo, el aceite al final es un procesado y no estamos adaptados a consumir grasa de una forma tan directa. Sí, claro, puede ser, o sea, puede ser Bueno, posible. sí, puede ser por tantas cosas, pero que el caso es ese, que el aceite de oliva, en función de con qué lo compares, claro. Como todo, María. Ya. Luego también otro tema que quería comentar contigo era sobre, bueno, esto me pongo, me da tanta gracia, porque hay muchas, cuando a lo mejor hablo sobre el tema de las carnes procesadas, ¿no? Su relación clara con el riesgo de cáncer colorectal y vamos, que es que ya que lo recomienda hasta la OMS, ya que más evidencia los 700 estudios que apoyan eso y tal, pero bueno, porque te empieza a decir no, pero el jamón no es carne procesada, el jamón es otra cosa, el jamón es el jamón serrano, eso cómo va a ser malo y tal. Y claro, yo ya a veces digo, pero ¿cómo es posible, no? ¿Hasta qué punto puede ser la...? Y de hecho hay algún que otro estudio en poblaciones, ¿no?
en los que se ve, ¿no? Aquí realiza en España que el jamón no se asocia a mayor riesgo de, creo que era de hipertensión o de... ¿Qué nos puedes decir sobre el jamón? No conozco muchos estudios sobre jamón, la verdad, no son estudios que me interesen. No, pero que es un tema Sí, sí, bastante... sí, pero por que la gente sepa, ¿no? Que tampoco estoy Sí, muy metido en eso. estudios. Lo que sí está claro es que la International Agency for Cancer Research es el cuerpo científico que se encarga de decir lo que causa cáncer y lo que no. Es decir, viven para eso, está para eso únicamente, ¿no? Ha establecido de forma inequívoca que la carne procesada causa cáncer y de forma inequívoca, con la evidencia que tenemos hasta ahora, el jamón entra dentro de carne procesada. Tiene su proceso, evidentemente. Entonces, no hay más que discutir. Es decir, oye, monta tú si quieres otra agencia, pon tú que lo ha hecho muchísima gente, ¿no? La agencia como por ejemplo NutriRex, que se ha dedicado a intentar quitarle peso, volvió a encontrar que la carne procesada causa cáncer, pero bueno, como no es mucho cómo aumenta el riesgo, pues que la coman igual, ¿no? Porque, oye, si se tienen que poner a hacer recetas nuevas, es decir, son pues tergiversaciones de ese estilo porque están a sueldo de la industria cárnica, evidentemente, como cualquiera que defienda el consumo de carne procesada en público, es imposible que no esté, o muy improbable, perdón, que no esté financiado por la industria cárnica, porque hay que tener poca vergüenza, entre otras cosas. Y al final no hay que marear mucho más la perdiz. Para eso está la agencia que se encarga, de la Organización Mundial de la Salud, que se encarga de decir lo que causa cáncer y no. Aún así, tú tienes un monográfico de 430 páginas, guapísimo, en lo que viene todos los datos desarrollados. Lo bueno de estas agencias es que todo es público, ¿no? Es público y todo el mundo puede pedir los datos, puede comprobarlos, puede reanalizarlos, todo el mundo puede hacerlo. Entonces, si quieres, pues eso, proponer una alternativa a lo que dice el IARC, pues nada, oye, ponte manos a la obra que estaremos esperando. Ya lo han intentado Lo y hace nadie y puede. lo publica, ¿no? Que lo manda a la revista. Como NutriRex, venga, a por ello. Para que al final pues te acaben poniendo la cara colorada por decir tonterías, ¿no? Bueno, otra cuestión importante es sobre el pescado, porque todavía se tiene, y de hecho hasta en muchos estudios dicen, hay que consumir pescado para satisfacer esos requerimientos de EPA y DHA, porque tal, que si 2 veces a la semana pescado, que si el pescado asociado a, bueno, el problema de las secciones que has comentado antes, pero que la verdad sobre el pescado. Bueno, la verdad sobre el pescado, a ver, volvemos a lo mismo, depende con qué lo compares, como explicas tú una y otra vez, que lo haces genial. Depende con qué lo compares, el pescado, pues volvemos a exactamente lo mismo. Comparado con alimentos vegetales integrales, es terrible. El pescado sí que es cierto que hay otro problema más y es que el consumo de pescado también se asocia al consumo de vegetales en poblaciones sanas. Entonces, el pescado se aprovecha mucho de esa asociación positiva o, bueno, negativa, digamos, con riesgo de enfermedad, ¿no? Ese es un producto que se ve súper beneficiado en ese aspecto. Pero a la hora de la verdad, pues nada, es exactamente lo mismo que cualquier otro producto animal y debería evitarse, por supuesto, siempre que haya disponibles alimentos vegetales integrales, otras fuentes de proteína y de grasas, ¿no? Los requerimientos de ácidos grasos omega 3 se establecen para el omega 3 que se obtiene de los alimentos vegetales, que es el ALA, ¿vale? Que se obtiene pues, de frutos secos, nueces sobre todo, semillas de lino, es la fuente más rica, semillas de chía, pero sobre todo, bueno, las semillas de lino, que es tan sumamente mediterráneo, es decir, pocos otros alimentos más mediterráneos hay que las semillas de lino y no las conoce ni Pepa la del pueblo, por decirlo, ¿no? Y ese sí que es un alimento mediterráneo 100%. Las de cáñamo también que... Sí, pues sí, todo, son fuentes. Lo que pasa que precisamente las de lino quizás era un alimento súper representativo de la dieta mediterránea, ¿no? Pero, bueno, se perdió. Por lo que sea, ¿no? Porque, claro, son tan baratas y tan buenas que a quién quiere hacer negocio con eso, ¿no? Sí, hay otros cuerpos científicos que establecen también un requerimiento para DHA y EPA, pero sin pruebas. Ellos lo dicen, ¿no? Simplemente La basándose EFSA.
en bajas conversiones, ¿no? El ALA, o sea, el propósito que tiene el ALA dentro del cuerpo es transformarse en EPA y DHA, ¿no? No hay ninguna prueba de que sea necesario consumir directamente EPA y DHA, pero bueno, por precaución, basándose en las tasas de conversiones, que eso también es explicable, tiene su explicación porque hay bajas y altas tasas de conversiones, y se soluciona fácilmente, ¿no? En una dieta normal con vegetales integrales. Sin embargo, las guías más serias hasta el momento, las que están más basadas en la evidencia y no bueno, digamos en por si acaso, nada, ni EPA ni DHA son esenciales. Se obtiene a través de la ALA que llevan los vegetales y ya está. Y de hecho, otra vez, volvemos a lo mismo. Las poblaciones que consumen más niveles de ALA, pues son las que más y mejor viven. Cuando tú pones a prueba alimentos que son fuentes de ALA contra otro tipo de alimentos que son fuentes de DHA, los dejan total y absolutamente en el barro, ¿no? Como las comparaciones que hay de nueces y pescado, que es terrible, es de risa, ¿no? Los resultados y dices, pero ¿cómo la gente puede seguir recomendando pescado? Es impresionante. Pero, bueno, hay que ir superando todos estos mitos, Mariana, poco a poco. Y claro, ahí surge la cuestión de por qué los veganos realmente no se tienen que suplementar con DHA. Porque cuando uno sigue una dieta vegana bien llevada, ¿no? O sea, compuesta exclusivamente de vegetales integrales, esa conversión del ALA en EPA va a ser bastante eficiente porque ni estás consumiendo un exceso de omega 6, aparte consume otros nutrientes que te ayudan a esa conversión, se producen adaptaciones a nivel genético que expresen más esa enzima, en fin, que si tan necesario fuera que los veganos se suplementaran DHA, se vería que las personas que, siguen que seguimos esa alimentación, pues tenemos más riesgo de algo, y es todo lo contrario. Efectivamente, sí, sí. Porque ahora también se está poniendo muy en auge la suplementación con DHA de microalgas, pero realmente quizás en personas embarazadas, en niños sería interesante, pero en personas adultos normales, veganos que estamos sanos, pues no hay ninguna indicación de suplementar el DHA. Efectivamente, sí, embarazadas y lactantes, como se pueden beneficiar de suplementos de hierro, de yodo, ¿no? Que nadie lo toma como algo raro, pues quizás se puedan beneficiar de un suplemento de DHA. Puede ser, ¿eh? Que tampoco está claro, es verdad. Claro, tampoco está claro, pero bueno, si tuviéramos que decir algo, pues sí, serían mujeres embarazadas, siempre que sea de una fuente libre de contaminantes, lógicamente, que sea de algas, de microalgas, lactantes, y ya está. Es que la evidencia que se pone encima de la mesa para justificar un suplemento de DHA en veganos no apoya para nada, al contrario, ¿no? Si tú te paras a mirar bien la evidencia, todas las líneas, dices, me voy a mantener alejado de los suplementos porque la evidencia parece que me indica que me aleje del DHA y el EPA. Y además hay una cosa un poco curiosa que lo experimenté en mí misma, lo voy a contar porque a lo mejor un poco... Y es que yo, bueno, estuve viendo sobre esto del EPA de microalgas y tal, y dije, bueno, pues yo que llevo siendo mucho tiempo ya vegana y tal, a lo mejor me vendría bien, voy a probarlo, ¿no? Y lo probé un tiempo. Y me subió el colesterol, LDL. Y luego me puse a buscar más y efectivamente el aceite de microalgas ha demostrado en ensayos clínicos que a los veganos que los toman les sube el colesterol LDL. Y vamos, ya dejé, me tomé un botecito y ya está, pero que no lo vendan como la panacea, ni mucho menos. Porque sí, de hecho, se ve, por ejemplo, en estudios de la autorización mendeliana, evidencia más emergente aún, sí, es que no apoya para nada mayores niveles de DHA en la sangre, ¿eh? Para nada, para nada. Por diferentes desenlaces, desde cáncer hasta enfermedad cardiovascular, enfermedades cardiometabólicas, marcadores de riesgo cardiometabólicos.
Entonces, yo de verdad, la evidencia, claro, si alguien sabe algo contrario, pues que me lo envíe, yo encantado, pero de momento la evidencia que se propone para esa suplementación no la apoya, desde luego. Claro, se habla Para mucho una de que suplementación más aguda, lo que dices, ¿no? Embarazadas o tal, pero población general, normal, no, desde se luego. habla mucho de los estudios en los que se ve como que tener un índice de omega 3 alto se encuentra asociada a menores eventos cardiovasculares y tal, pero se obvia la evidencia que muestra que niveles altos de DHA, por lo que tú has comentado, que Bueno, claro, es sí, una asociación, es que eso ya, puede, ya, ya, puede ya, verse en otras cosas. A lo mejor son los que más vegetales comen, por ya, ejemplo, también. ya, ya. Entonces, que de eso se aprovecha mucho la gente que cita evidencia de pescado. Bueno, pues ya así por último, creo que nos queda de suplemento, aparte de lo del tema de DHA, suplementación en vegano, en personas que siguen una alimentación basada en planta, ¿cuál es realmente necesario? Porque también lo del tema de la vitamina D ahora está mucho en auge y de dosis altísima, parece ya que es que la vitamina D y no. Cuéntanos un poco sobre la suplementación que verdaderamente es necesaria, ¿no? La B12, y por qué pues, estos suplementos que hacen, que nos recomiendan o que dicen que también tenemos que tomar, pues no. Mira, si alguien que ve esto tiene dudas sobre la suplementación con vitamina D, lo que tiene que hacer es irse al médico, decir, mira, me preocupa si me tengo que suplementar con vitamina D. Y su médico se lo va a decir. Seguro que hay alguno por ahí que quiera hacerse el héroe o lo que sea, pero los médicos normalmente saben muy bien cómo actuar con esto de la suplementación con vitamina D. Yo creo que es una vitamina que nadie debería tomar sin la supervisión de su médico, ¿vale? Sin que su médico lo sepa y lo controle. Hasta ahí es mi punto de vista con la evidencia que hay hasta el momento, ¿vale? La que sí hay que tomar, por supuesto, que es súper segura y súper efectiva, es la suplementación con vitamina B12, simplemente porque pues es la forma más inteligente de obtener vitamina B12 en el mundo en el que vivimos, ¿no? La más segura, la más barata, es efectiva totalmente, por lo tanto ahí sí que pues suponemos que es por la higienización de los alimentos, que pues ya no llevan tierra, ya no llevan esas cosas, que está muy bien para evitar cosas como cólera y cosas así que no queremos, ¿no? O disentería, etcétera, etcétera. O beber agua de los ríos, todas esas cosas que no hacemos y que ya no nos permite obtener vitamina B12 de la forma más natural, digamos, entre comillas, pues sí que decimos, pues mira, un suplemento de vitamina B12 que está mega, ultra, hiper estudiado, además, pues su verosimilitud biológica, digamos, pues como vitamina hidrosoluble, pues también es muy segura su suplementación. Hay muchos estudios con hiperdosis durante años que han demostrado pues la seguridad del suplemento, ¿no? Y también la gente no se da cuenta que las personas en los estudios observacionales también la evidencia es que las personas que mejores niveles de vitamina B12 en sangre tienen son los que toman suplemento, no son los que comen más carne ni más productos animales, son los que toman suplemento. Entonces, el Instituto de Medicina ya apoya la suplementación en personas mayores de 50 años y realmente será un hito en la historia de la ciencia de la nutrición cuando ya recomienden suplementos o alimentos fortificados, porque en ese momento se acabará el problema de los suplementos. Es decir, nosotros estamos tomando un montón de suplementos a través de la alimentación y no lo sabemos. Muchos de los alimentos que tomamos están suplementados, por ejemplo, el caso más famoso, el de la sal con el yodo, ¿no? O las harinas con todo tipo de vitaminas. La comemos, no lo sabemos, estamos tomando un montonazo de suplementos y nos asustamos por el suplemento de vitamina B12 porque nos quieren meter ese miedo quizás en el cuerpo, ¿no? No sabemos la cantidad de suplementos, sin embargo, pues eso, si comes carne, pues estás consumiendo un Ya suplemento ves de todo lo que se vitamina ha metido el animal. B12. Ya estás consumiendo y no lo sabes, nadie te lo ha explicado nunca, ¿no? Entonces, bueno, pues parece que la manera más inteligente es tomarlo tú directamente, que no pase por riñones y cosas así de otros seres, sino que te cojas todo el suplemento, te lo tomes y a vivir y a disfrutar. Pero ya digo que yo creo que en un futuro no muy lejano se fortificará con vitamina B12, igual que se hace con otras vitaminas del complejo de otros alimentos, y no tendremos que preocuparnos de tomar ningún suplemento ni nada.
Lo que has comentado de la vitamina D me ha parecido muy acertado porque es que realmente incluso cuando uno tiene un déficit verdadero de vitamina D, te lo ve el médico y cuando tiene la analítica, es que la vitamina D que te mandan es una vitamina D por receta, el cacidiol, y que se absorbe además de manera mucho más eficiente que la vitamina D que venden de suplementos normales, ¿no? La vitamina D3 que hace falta, vamos, que tiene que hidroxilarse, en fin, que es más difícil absorberla que la que te van a recetar en una consulta. Por eso es que no tiene sentido que se esté generalizando de esa forma la suplementación. Es como si ahora habláramos sobre, como lo que pasa con otros minerales y demás, y vitaminas, magnesio, pueden ser, y ya el suplemento el magnesio, y ahora lo que, no, todos son elementos muy necesarios, todo lo que, no, la vitamina D no es más importante que el magnesio, que el potasio, la vitamina C, que no. La Y, industria de la suplementación en general es increíblemente deshonesta, evidentemente interesada, ¿no?, en vender, y bueno, eso la gente lo tiene que saber también. y ya lo último que te voy a preguntar y que creo que es muy interesante, que es algo que yo siempre me planteo y tal, es sobre las patatas, porque hay como bastantes estudios, otra vez observacionales, que la asociación no implica la causa de todo esto, pero se ve que los que comen más patatas tienen como más riesgo de diabetes, pero claro, y estudia además algunos bastante bien hechos, que sí que son epidemiológicos y tal, y con sus limitaciones, pero bastante bien hechos. Y luego en Nutrition Source de la Universidad de Harvard, pues ahí pues te ponen las patatas como, oye, como en el saco de los malos carbohidratos. Y esto para mí, después de leerme varios estudios de ese tipo, leerlo de Harvard y tal, me suena un poco a que las patatas a veces son un marcador de una dieta americana estándar o de que a veces esas patatas están sustituyendo realmente a los vegetales, a las verduras. Entonces, claro, que la gente que toma a lo mejor más patatas, pues hacen una dieta más, pues, más rica en carne, más pobre en vegetales, porque yo sinceramente no veo que las patatas, yo creo que, ¿tú qué piensas? A ver, volvemos, cada vez que hablamos de asociaciones y ya está, tenemos que tener clarísimo las limitaciones que tiene. Como bien has comentado alguna de ellas, la confusión, por ejemplo, la causalidad inversa, sobre todo la confusión puede ser en el caso de las patatas, pero otra vez, un mensaje claro y conciso para la gente es que coman variado, porque eso también lo apoya la evidencia. ¿Me preocupo de las patatas? No, preocúpate de comer variado, Vegetales vegetales integrales de mucha y variedad. variado. Así no vas a tener problema ni con patatas, ni con zanahorias, ni con nada. Ese es el mensaje que debería... Un mensaje, fíjate, tan simple, tan sumamente basado en la evidencia, que es tan fácil de decirle a la gente y que por miedo no se está dando. Por ese miedo a la pérdida de adherencia. Sin embargo, nosotros cuando vemos la evidencia del mundo real en poblaciones con un nivel educativo medio o alto, utilizando como estándar de calidad de dieta mediciones de la dieta mediterránea, la dieta vegana es la más saludable de todas. Es decir, lo que reporta la gente comer, comen mejor los veganos que la gente que se supone que lleva una dieta mediterránea medida con estándares de dieta mediterránea. Es decir, los médicos y los profesionales deberían perder el miedo a todo esto porque está totalmente infundado. Se asume que es muy extremista, ¿no?, recomendar a la gente comer solo vegetales integrales, porque la típica pregunta, uy, si no como carne, entonces ¿qué como? Una vez que descubres todo el impresionante abanico de vegetales, la forma de combinarlos, dices, pero ¿cómo pude ser tan tonto? Estaba metido en 4 comidas nada más Sí. y me estaba perdiendo todo este mundo impresionante de sabores, texturas. Es increíble, ¿no? Que solo estaba en el jamón disfrutar, carne para cenar, con patatas, con no sé qué. Sales de ahí y ves 50.000 millones de preparaciones, de sabores y de todo. De cereales Entonces, integrales, legumbres, otra barbaridad, de es verduras, de... hoy en día, con toda la información que hay, entonces, bueno, pues
los clínicos muchas veces, en primer lugar, porque ellos no son ejemplo, no lo hacen y no están dispuestos a hacerlo, otras veces por miedo están haciendo, o sea, están mintiendo a la gente y les están haciendo llevar sí o sí estilos de vida alimentarios subóptimos, que quizás hay mucha gente inteligente que quiere saber la verdad y quiere que le digan la verdad. Y un clínico no debería tener miedo a eso. Es imposible, ¿no? Deberías, lo primero, decir la verdad. Después ya, por supuesto, la decisión que tome el paciente, pues es decisión del paciente, ¿no? No vas a ir tú, como hacía Walter Kepner, a pegarle latigazos a los pacientes para que siguieran la dieta, ¿no? Pero qué mínimo que ser honesto con tus pacientes, respetarlos y decirles la verdad y dejarte de miedos infundados y de y si no la sigue, y si se la salta, y si tiene poca adherencia. Mira, macho, si se salta una dieta 100% vegetal integral, lo peor que le va a ocurrir es que acabe siendo una dieta mediterránea. Eso es lo peor que le va a ocurrir. Entonces, no le digas ya de mano que tiene que ser una dieta mediterránea. Esto es lógica pura, ¿no? Pues es un mensaje, yo creo que también importante ese. Pues Gonzalo, yo creo que ya hemos hablado de un montón de cosas interesantes que creo que a la gente, y además tú las explicas tan bien y con tanta evidencia y tan claro que bueno, que me ha encantado la entrevista. No, bueno, yo sí que he estado encantado, te lo aseguro. Ha sido súper interesante y es un placer y un honor que me invites a estar aquí contigo y a compartir, ¿no? Lo que, bueno, pues la información que he podido ir acumulando y filtrando con todos estos años, ¿no?